Bienvenida a Génesis 6, donde vamos a entender qué tipo de éxito quieres vivir. ¿Aquel que te salva o el éxito que te puede llegar a ahogar? Porque hoy vamos a entender el gran engaño de tenerlo todo. Vamos a desmantelar una mentira que todos compramos en algún momento. Y es que cuando tengas dinero vas a tener menos problemas. En Génesis 6, la humanidad se multiplicó, tuvo mucho éxito y alcanzó un poder que nunca se había visto antes. Pero acá ocurrió una tragedia bastante silenciosa que nadie pudo notar. Y es que las cuentas comenzaron a crecer, pero su conciencia fue decayendo, se apagó totalmente. Y es por esta razón que hoy vamos a hablar de por qué hay personas que teniendo la cuenta bancaria llena, viven con el agua en el cuello, viven con esa ansiedad, con esa depresión, con esa necesidad de querer más y sentirte que nunca es suficiente. Vamos a descubrir por qué tu mayor peligro no es la escasez, sino el éxito sin una estructura que lo pueda sostener de manera interna. Así que quédate porque vamos a ver por qué Noé fue el único en toda esta historia que no se ahogó en su propia prosperidad. Y hoy quiero que te hagas una pregunta. ¿Estás construyendo algo que flote o solo estás acumulando peso para hundirte más rápido? Así que hoy vamos a iniciar entendiendo un poco más a profundidad Génesis 6 del versículo 1 al 2, donde nos dice: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron para sí. Acá entra una de las primeras perspectivas que quiero compartirte y que es un gran error financiero y espiritual. Y es confundir lo que brilla con lo que realmente vale. Acá nosotros pensamos que el dinero va a ser como esa posesión que te va a hacer brillar, cuando en realidad el dinero es simplemente un amplificador. Cuando tú tienes poco, tus errores son pequeños y son más fáciles de manejar. Pero acá viene una línea bastante delicada, y es que cuando te multiplicas, tus malas decisiones pueden ser gigantescas si tú vives esa riqueza desde la inconsciencia, sin saber cuál es el camino que tú estás decidiendo y desde dónde está llegando esa guía para poder ser una buena administradora. Porque acá es donde viene la parte donde nosotros podemos elegir vivir desde la carne. Acá es cuando tú entiendes que eliges usar el dinero solo para satisfacer ese me gusta, lo quiero, se ve bien. Es cuando tu mirada está hacia el comprar estatus para llenar un vacío, para querer entrar en esa comparativa de me quiero ver como esa persona y a través del dinero lo voy a conseguir. Génesis 6
nos muestra que los hombres tenían recursos, pero que acá lo usaron para alimentar al ego, no su verdadero propósito. Y acá cuando hablo de propósito me encantaría compartirte que el propósito es poder encontrar esa fortaleza, ese poder que ya se nos fue dado y que podemos llegar a experimentarlo en nuestro máximo potencial. Porque ahí es cuando logramos entender que Dios tiene un diseño original para nosotros y que cuando vamos encaminando hacia esa guía divina, que es cuando nos permitimos ser penetrados por Dios de una manera honesta, podemos comenzar a fluir en ser un instrumento de Él. Y cuando no, es cuando entramos en ese bucle de pensar a corto plazo, de vivir desde esas sensaciones de formas momentáneas, donde nuestra vida va siendo definida en base a lo que estamos sintiendo y no en base hacia el objetivo que tenemos a largo plazo. Y acá es donde entra el versículo 5 que nos dice: todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y cuando yo comencé a interiorizar en esta parte, me di cuenta de que esto no solo significa que pensaban como en robar para poder tener más dinero, sino más bien que se desconectaron totalmente del futuro. Es decir, hay veces nos anclamos tanto en ese ciclo de constante placer para querer anestesiar el dolor o el vacío que estamos experimentando, en cómo muchas veces hay ciertas cosas que hay dentro de nosotras que nos hacen sentir culpable, que no nos permitimos soltar, que en ese enfoque de querer hacer más dinero nos olvidamos de la familia, nos olvidamos de nosotras, nos olvidamos incluso de esas relaciones de pareja donde nos podemos sentir sostenidas, donde podemos experimentar el amor de Dios a través de otras personas. Porque sí, el dinero puede llegar a fluir. Y es fácil volverse arrogante cuando tenemos el poder económico, porque nos creemos las dueñas del universo, la diosa, que podemos resolver absolutamente todo con el dinero. Y ahí es cuando dejamos de escuchar a Dios. Ahí es cuando castramos la intuición, donde muchas veces sobrepasamos esos principios que nos hacen estar en esa conexión plena con nuestro interior. Y solo empezamos a escuchar los deseos del ego. Cuando comenzamos a hacer dinero sin propósito, puede llegar a ser un arma de doble filo, porque entramos como en esa corrupción del sistema. Ahí es donde el corazón se puede llegar a contaminar. El dinero se vuelve una herramienta tóxica en nuestra vida porque se puede llegar a utilizar a las personas a través del dinero. Y en vez de honrar el dinero, darle el lugar que es una herramienta, empezamos a idolatrarlo, empezamos a amar las cosas y a crear dependencia de nuestro valor en base a lo que tenemos y no en lo que somos, en nuestra esencia más pura. Y ahí es cuando tu vida empieza a llenarse de grietas que despiertan inseguridades cuando el dinero comienza a irse, a fugarse de diferentes maneras y te haces como esas preguntas de ¿en qué se fue mi dinero?
Porque cuando vamos profundizando más en el versículo 14, donde Dios le dice a Noé: hazte una arca y sellala con la brea por dentro y por fuera. Y aquí está la clave que puede llegar a salvarte en la forma en cómo tú vives tu relación con el dinero. La brea acá es la representación de ese punto que va a aislarte totalmente de que todo tu valor esté hacia afuera. La brea por fuera vendría siendo esa ética desde la parte externa, en que cualquier negocio que tú vayas a llegar a emprender sea realmente honesto con los demás, donde tú puedas ser un instrumento de Dios y donde otras personas puedan sentir el amor de Dios a través de ti. Porque de eso se trata el comenzar a expandirnos como una herramienta de Dios. Cuando nos damos la oportunidad de servir desde lugares justos, donde esa brea que nosotros hacemos por dentro es la más importante en todo este proceso. Esa ética que está de forma privada, de cómo nos comportamos, de cómo actuamos, de cómo accionamos cuando nadie nos está viendo. Acá es donde tú comienzas a evaluarte si el dinero ha cambiado tu corazón. Si toda la situación que estás viviendo en este momento está definiendo tu sentir. Porque has puesto todo tu valor en lo externo, en lo económico, en lo que has aprendido a producir. En que vas dándote cuenta que no es necesario llenarte de miedo por esa sensación interna de sentir que vas a perder la soberanía si el dinero se escapa de tu vida. Y acá entra una pregunta bastante hacia adentro de por qué Dios eligió a Noé. ¿Por qué fue el único que se salvó? ¿Por qué Noé no se salvó por suerte? Se salvó porque caminaba con Dios, porque escuchaba sus instrucciones. Y esto, cuando lo aterrizamos en las finanzas, esto no es en tener como una estructura súper débil cuando lleguemos a producir cierta cantidad de dinero que en cualquier momento nos haga flaquear. Acá es donde se muestra que para nosotros poder llegar a crear una estructura financiera sólida hay que tener valores súper claros. Que aunque las cosas por fuera estén colapsando o incluso la gente comience a reaccionar por ciertas decisiones financieras que tú estés tomando, tú sigas flotando, tú sigas en pie con las instrucciones que Dios tiene para ti. Porque esa voz interna, esa voz de la conciencia que muchas veces te hace sentir, ¿será esta la respuesta correcta? ¿Será este el camino? Cuando toca dar esos pasos de fe que tú dices, no sé si este es el camino, pero por dentro hay una certeza que no puedo explicar. Esa certeza, confía en eso que estás sintiendo, en esa decisión que te puedo asegurar que te va a salvar. No solo de un mundo
que se maneja bajo los términos económicos de creación, bajo los estándares del ego, y te va a llevar a poder construir esa arca que tenga los cimientos suficientes fuertes para poder flotar ante cualquier diluvio que se pueda llegar a presentar a tu vida. Porque más allá de construir riqueza, es poderla sostener a lo largo del tiempo. Porque la estructura que tú puedes llegar a construir de manera interna es la verdadera salvación. En Génesis 6 nos damos cuenta que el problema no fue el agua o el recurso, la vida, la multiplicación que se estaba viviendo en ese momento. El problema fue que la gente no tenía un envase para poder sostener la cantidad de agua que Dios iba a mandar. Porque sin dirección, la prosperidad se convierte en inundación. Y acá vamos a ir cerrando, entendiendo cómo Dios cierra la puerta en que Noé terminó el arca y le tomó años construir esta parte, y cómo muchas veces se burlaron de él porque construyó algo para una lluvia que nadie veía. Y así muchas veces funcionan ciertos procesos en nuestra vida. En cuanto tú comienzas a ordenarte con tu dinero, a ser íntegra y decir no a aquellos negocios fáciles, que muchas veces parece una locura por escuchar esa voz interna que te dice: hay que comenzar a generar ingresos desde un lugar donde yo sienta que estoy siendo una expansión de lo que estoy viendo afuera. Porque sí, tu negocio, tu trabajo, la forma en cómo generas recursos es un reflejo de lo que tú eres, de tus valores, de tu presencia, de tu entrega. ¿Cómo estás siendo esa extensión que estás viendo hacia afuera? Porque muchas veces puede parecer como: wow, nunca me había cuestionado esta parte, hasta que esperas que llegue una tormenta que te haga cuestionarte desde dónde estás manejando tu economía. Porque acá hay una pregunta que muchas veces es incómoda, pero que es necesaria. Y es que si hoy colapsara tu fuente de ingresos, ¿tienes una estructura interna que te mantenga a flote a pesar de todas las circunstancias que puedan llegar a presentarse en tu vida? ¿O sientes que tu identidad está tan pegada a las cosas materiales que tienes que te hundirías totalmente con ellas? Porque eso es lo que construye Dios dentro de nosotros. Bases sólidas para poder entender que hay un plan mayor para nosotras. Así que yo quiero invitarte a que no esperes a que llueva para poder sellar esas grietas que hay en tu carácter, porque en el próximo episodio las nubes comienzan a desbordarse. Vamos a entrar en Génesis 7, que es el momento de la verdadera revelación, donde veremos quién construyó un arca y quién solo está flotando en una mentira que tarde o temprano va a terminar desboronándose. Así que, ¿tú de qué lado de la puerta te vas a quedar? Gracias por permitirte sentir a Dios a través de mí y permitirte escuchar esto en total presencia.
Te mando muchos abrazos y Dios te bendiga.